saludar esta tarde a Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por tomar esta llamada. Encantado, Rodrigo, muy buenas tardes, un gusto de saludarte. Juan Pablo, ¿cómo entender el desplegado que hoy se publica? Muchas organizaciones, prácticamente 3 planas completas de los periódicos. ¿Cuál es, digamos, el espíritu detrás de este desplegado? Supe que se fue transformando, digamos, la contundencia del mismo y terminan diciendo desde el sector privado necesitamos diálogo. ¿Cómo entender el espíritu del desplegado? Es una muestra de la fuerza de unidad del sector privado, Rodrigo, en donde el sector privado propone y les ha propuesto a los candidatos un México con una visión abierta, competitiva, moderna, tecnológicamente avanzada, en donde nos permita generar mejores empleos cada vez, y en donde hemos discutido con uno de los candidatos, porque eso se lo hemos dado a todos, pero con uno de los candidatos específicamente, que nos ha llamado que somos el problema que tiene la crisis México, que nosotros somos las causas y que hemos tenido agravios importantes. Entonces, todo el sector empresarial del país ha decidido mostrar unidad y mostrar disposición a un diálogo, sí, pero respetuoso. Nos interesa construir un México mejor, con todos los actores políticos, pero no necesitamos un diálogo en donde salgamos divididos e insultados. El México se construye en la unidad, no se construye en la ruptura social, en el agravio, en la descalificación, del que no estoy de acuerdo con las opiniones de alguna de las partes. Eso no nos va a generar progreso y desarrollo, y esa es nuestra propuesta. Nuestra propuesta es un diálogo respetuoso y constructivo, en donde tengamos libertad de hablar, incluso de disentir, y con eso también se construye. Y es por eso que hemos decidido hacerlo, y pues se han venido uniendo más organizaciones que ayer no pudieron estar y que se suman a la expresión del sector privado, y te puedo decir que seremos 430 organizaciones de todo el sector privado en la nación, desde cámaras de pequeño comercio, cámaras de comercio en pequeñas ciudades, cámaras industriales, cámaras nacionales de la industria, del comercio, de distintas actividades de la economía, hasta los principales organismos nacionales. Eso se trata de una fuerza integral del sector empresarial por la libertad y por una participación comprometida, Rodrigo. Juan Pablo, ¿qué tendríamos que ver o qué sería deseable para ver del sector privado en términos justamente de este desencuentro? El fin de semana Andrés Manuel López Obrador sacaba un pañuelito blanco como diciendo no quiero tener un desencuentro con los empresarios, pero claramente, y como lo mencionas, pues habrá unas partes en las que probablemente habrá o no estarán de acuerdo, quizás el modelo económico, no lo sabemos, no lo sabremos finalmente, dependiendo de lo que elijan los mexicanos, pero ¿qué es lo que le gustaría ver al sector privado hacia adelante en esta etapa todavía que tenemos de campañas? Primero, mutuo respeto a la libertad de expresión y a la libertad de pensamiento. Segundo, una definición clara del candidato y de su equipo que integran el comité directivo del partido político que él encabeza como fórmula la candidatura a la presidencia. Y una definición sobre la empresa, sobre los emprendedores, la libertad de emprender y la generación de empleos. 9 de cada 10 empleos lo hacemos a través de la libertad de las personas que se dedican a emprender. Han hablado de expropiaciones, han hablado de mezquindad, de atrocidades por parte de los empresarios. Entonces esto nosotros lo tenemos que defender porque nos parecen agravios que solo separan. Y tiene que haber una rectificación por parte del partido. Nosotros estamos abiertos al diálogo y a discutir el por qué sí, en la libertad, un México competitivo, abierto, será mucho más de progreso y de generación de empleos que un México que se cierre y un México que no crea en las empresas. Y las empresas las formamos, más de 1 millón de empresarios con 20 millones de trabajadores. Y esto significa una fuerza impresionante, una fuerza productiva que realmente mueve la economía.
El 85% de la inversión que se hace en México se hace a través de las empresas micro, pequeñas, medianas, grandes empresas que estamos comprando nueva maquinaria, abriendo nuevos edificios, abriendo nuevas plantas de producción, nuevos empleos. Eso es lo que mueve la economía. ¿Que tenemos retos? Sí. Tenemos retos importantes en seguridad, tenemos retos importantes en materia de corrupción que tienen que ser atendidos, tenemos retos importantes en materia de empleo. Y en eso, en el empleo, nosotros somos los expertos. En lo demás, ellos tienen que corregirlo y nosotros trabajar en lo que sabemos hacer, invertir y empleo. Por supuesto, veía que la cifra, por ejemplo, de inversión, 4.2 billones de pesos es lo que el sector privado, que es mucho más, por ejemplo, del presupuesto del gobierno federal. Ahora, por otro lado, preguntarte, ¿ha habido contactos en función de que pudiera participar con ustedes en su consejo el líder de Morena? ¿Ya hay algún acercamiento en este sentido o sigue, digamos, sin haber una definición en términos de que puedan tener un encuentro? No, ya tiene la invitación de nuestra parte. Habíamos invitado para este próximo viernes 11. Ellos ya nos respondieron el jueves de la semana pasada que están con la agenda ocupada en mayo y estamos buscando que hacia finales de mayo, principios de junio pueda estar con nosotros. Por supuesto. Ahora, de no darse este encuentro, digamos, ¿cuál sería el camino desde el sector privado? Sobre todo porque, bueno, pues parecería complicado, digamos, pues que no, o que se dé de espaldas al sector privado con estos datos que ya mencionabas, 20 millones de puestos de trabajo formales, etcétera. ¿Cuál podría ser el camino hacia adelante en caso de que esto no prospere? Pues mira, Rodrigo, estamos en tiempos de elecciones, en tiempos electorales. Los candidatos buscan el acercamiento con la sociedad y convencer a la sociedad de que su propuesta es el mejor futuro para México. Nosotros estamos dispuestos a escuchar y a dialogar, incluso intentando construir. Esa es una decisión y estrategia de cada partido político y de cada candidato, porque aquí hay que recordar que no solamente está en juego la presidencia de la República, sino los congresos, tanto los estatales como el Congreso Nacional, que los candidatos y los partidos en su plataforma decidan cómo se quieren acercar con la sociedad. Nosotros, los empresarios organizados, estamos listos y puestos y estamos dialogando con todos. En este caso hemos disentido, esperemos que podamos corregir. No estamos de acuerdo en pensar que la empresa no es importante para el desarrollo económico de México, y con amenazas de expropiación, con amenazas de desestabilización económica, tendremos problemas de confianza y de inversión y de empleo, y eso nos hace que podamos tener problemas hacia el futuro. Vale más que en el diálogo podamos construir un mejor futuro en donde compartamos ese México moderno, abierto, competitivo que estamos planteando. Quizás es un poco reiterativo, Juan Pablo, pero preguntarte, ¿se han quitado de las mesas estos factores de incertidumbre que ya señalas, temas de expropiación? Bueno, se ha mencionado, no lo decías tú ahora, pero control de precios, desarrollo estabilizador como un modelo que habrá que entender en sus detalles, pero ¿sigue estando eso en la mesa como un factor de preocupación para el sector privado? Sí, está muy preocupante. La autosuficiencia alimentaria son términos que generaron muchos subsidios, impuestos, inflación en el pasado, en los 70s y principios de los 80s. Está los distintos temas de controles de precios y de empresas del Estado a través de gasto gubernamental, canalización de impuestos a gastos improductivos, que no mejoraron la calidad de los empleos en México, sino que por el contrario bajaron la calidad y terminaron quebrando, y grandes problemas serios que tuvimos a finales de la década del periodo del presidente Salinas, cuando pues la burbuja estalló. Las empresas deben de ser privadas para que puedan ser competitivas y productivas. No pueden ser puestos políticos donde el gasto pues se ejerce a discreción. Todo este modelo de país es el que estamos discutiendo en este momento, y nosotros tenemos claro y no estamos de acuerdo con él, y por eso lo señalamos.
Por supuesto. Por otro lado, en el diálogo permanente desde tu liderazgo con hombres y mujeres, empresarios pequeños, medianos y grandes, ¿detectas que esta incertidumbre, este desazón, estaría frenando inversiones? Hoy estamos viendo, por ejemplo, el tipo de cambio, pues casi se vende 20 pesos el dólar. ¿Hay, digamos, ya, se hace tangible, digamos, esta incertidumbre entre los empresarios? Pues mira, estamos en este momento en este impasse electoral y nosotros estamos participando activamente. Mientras no tengamos claro y sigamos discutiendo y haya voces en que amenacen la inversión y voces en que amenacen a quien genera los empleos y digan que les den epítetos que solo separan y en un discurso de buenos y malos, pues se genera incertidumbre en los mercados como es natural. Así se comportan los mercados y desafortunadamente hoy no ha sido un buen día para el peso mexicano. Sin duda. Y por último, preguntarte, Juan Pablo Castañón, ¿qué hay con respecto al Telecán? Hoy comienza la negociación, pues seguramente es un poco temprano, pero ¿cuál es la perspectiva que tienes con respecto al mismo? Pues es un inicio de negociación en esta ronda bastante decisiva. Básicamente, el primer tema a discutir es el automotriz. Está la propuesta de Estados Unidos, pero tiene que ser flexible Estados Unidos para que pueda ser factible en México preservar los empleos de las inversiones que ya están y buscar mayores inversiones que generen más empleo en México. Es el tema más importante en este reinicio de las reuniones ministeriales. Esperamos que se encuentre flexibilidad, una actitud de apertura por parte de Estados Unidos que nos permita también a los mexicanos defender el empleo y buscar más empleos. Por supuesto. Juan Pablo Castañón, como siempre, agradecerte mucho que hayas podido tomar esta llamada. Encantado, Rodrigo. Un saludo para todo tu auditorio. Un abrazo. Ahí escuchamos a Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.